Bienvenido y bienvenida a este su Instituto Bíblico del Aire. El estudio de hoy nos llevará a considerar el principio de la serie de acontecimientos que culminaron con la muerte y crucifixión de Jesús. En esta ocasión veremos cómo se nos presenta Jesús y qué lecciones de fe encontramos en los primeros versos del capítulo 18 del Evangelio de Juan. Esté muy atento y abra su corazón a lo que a continuación nos presentará Alberto Ovalle en la clase de hoy. Muchas gracias, Georgina, y saludos, apreciado amigo y amiga del Instituto Bíblico del Aire. Nos encontramos al inicio del capítulo 18 del Evangelio de Juan, donde un grupo de soldados y oficiales religiosos van a arrestar a Jesús. Vimos en nuestro estudio anterior que cuando ellos se acercan a Jesús y a sus discípulos y preguntan por Jesús Nazareno, el mismo Señor les responde, «Yo soy». Cuando él dice esto, dijimos que manifestó su deidad. Él fue 100% Dios y 100% hombre. Él es Jesús de Nazaret. Pero cuando dice «yo soy», nos damos cuenta que no se trata tan solo de un hombre. En este episodio ocurre un incidente interesante que envuelve a Pedro. El verso 10 nos dice, «Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco». Juan es el único de los evangelistas que nos dice que quien hizo esto fue Pedro y quien también nos da el nombre del siervo del sumo sacerdote. Usted se preguntará, ¿qué hacía Pedro con una espada en ese momento? En verdad hay muchas preguntas que genera este incidente en torno a la persona de Pedro. Se podría decir, quizás, que él es el más valiente de todos, listo para defender al Señor. A veces menospreciamos a Pedro por haber negado a Cristo, pero también nos recordamos caminando sobre las aguas. Los otros apóstoles no lo hicieron y podríamos pensar que era un hombre tan humilde que no quiso que el Señor le lavara los pies en el aposento alto, y añadido a esto, se podría decir que aquí lo vemos como aquel que estuvo dispuesto a defender al Señor. Pero la respuesta de Jesús es inmediata. «Mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber?». Juan siempre mantiene su proposición de que Jesús pasó por todo esto porque su hora había llegado, la hora que el Padre le había asignado. Es el Padre quien está moviendo todo esto. El plan no es reaccionar con ira ante este arresto, juicio y crucifixión. Esto es parte del plan de Dios, parte de la hora, del propósito por el que Él vino a este mundo. Juan mantiene su enfoque en esto. Así que, ¿cómo podemos ver que Jesús se nos presenta en este párrafo? Obviamente Él es el gran yo soy, pero también es el Cristo de Nazaret, quien está a punto de tomar la copa que el Padre le ha dado para beber. A través de esta experiencia, Él llega a ser nuestro Salvador. ¿Y qué es la fe en este primer párrafo del capítulo 18 de Juan? Podríamos enfocarnos en Pedro para responder esa pregunta. ¿Podríamos decir que Pedro demostró una fe más fuerte que la de los demás? Cuando Pedro dijo, «Aunque todos te negaran, yo no te negaré», ¿estaba mostrando una fe más fuerte que la de los demás? ¿O podríamos decir también que Pedro fue el más cobarde de todos y por eso usó su espada? Quizás él no quería tomar la copa que su Señor tomaría. ¿Cómo podemos ver la fe ejemplificada por Pedro? Podríamos decir que la fe no es un solo capítulo en nuestras vidas. Este fue un solo episodio en el todo de la peregrinación de Pedro. Cuando lleguemos al capítulo 21, encontraremos otro de los capítulos de su peregrinación de fe. Y aun en las epístolas que escribió, veremos más capítulos de la vida de este gran hombre de Dios. Podríamos ver a Pedro en 3 fases en el Nuevo Testamento. Encontramos al Pedro de los Evangelios, al Pedro del libro de los Hechos y finalmente el Pedro de las epístolas.
El Pedro de los Evangelios es una montaña rusa espiritual, subiendo y bajando todo el tiempo, encendido y a veces apagado. Pedro es caliente y frío, impulsivo. Hablaba aun cuando no tenía nada que decir. Pedro es tan humano en los Evangelios. Pero el Pedro del libro de los Hechos no es una montaña rusa espiritual. Su vida está en los planos altos. Lo vemos como una flecha sin curvas. Y la diferencia, por supuesto, es la experiencia de Pentecostés. El Pedro de las epístolas es el Pedro experimentado, quien ha sido estable y una flecha recta para el Señor por mucho tiempo. Pedro es un veterano en las epístolas. Así que no podemos tomar un episodio de la vida de Pedro y considerar su fe sin ver su historia como un todo. La fe es la historia completa. Antes que usted sepa lo que es la fe en su totalidad, tiene que esperar hasta que todos los capítulos de su vida se escriban. Así vemos la fe a partir de este incidente con Pedro. ¿Y qué es la vida en estos versos? Podemos decir que la vida es mantenerse junto a Jesús y saber que no hay casualidad ni accidentes cuando seguimos a Jesús. Romanos 8:28 es probablemente uno de los versos más malentendidos y mal aplicados de las Escrituras. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mucha gente piensa que eso significa que todo lo que nos pase tiene que ser bueno. Pero si usted lo ve con cuidado, no es eso lo que nos dice. Puede ser que lo que nos pase no tenga nada de bueno, pero si amamos a Dios y somos llamados conforme a su propósito, podemos tener la seguridad, la confianza que de alguna manera Dios hará que todo obre para bien, su bien, más que nuestro bien. Esa seguridad, podríamos decir, es la vida en este párrafo. El relato continúa en el verso 12, donde nos dice: Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Este párrafo nos da un enfoque de lo que no es la fe. Veremos una gran cantidad de ejemplos de lo que no es la fe de aquí en adelante. Los soldados arrestan a Jesús bajo el estándar de aquellos tiempos, bajo un procedimiento como en nuestros días, y lo llevan a Anás. Esto es muy curioso porque Anás no era el sumo sacerdote. Él había sido el sumo sacerdote. Este Anás es un corrupto, pero a la vez una persona de mucha notoriedad. Se podría decir que era como uno de esos narcotraficantes que se hacen figuras importantes en sus comunidades por hacerle favores a la gente, pero siguen siendo corruptos. Recuerde cuando observamos la limpieza del templo en el capítulo 2, que dijimos que peregrinos de todas partes del mundo venían para los días de fiestas especiales y tenían que hacer sacrificios con animales limpios. La práctica del sistema religioso era llamar sucio cualquier animal a menos que fuera comprado en el atrio del templo, el cual se había convertido en un mercado. Y Anás era la figura detrás de todo esto. Anás estaba amasando una fortuna que en nuestros días representaría millones de dólares. Tenía 5 hijos y ellos decían que llegarían a ser sumos sacerdotes en algún momento. Para ese momento su yerno era el sumo sacerdote, pero Anás era el que lo controlaba todo. Era el sumo sacerdote el encargado de negociar con Roma. Probablemente se tenía que sumergir en esta corrupción, pues tenía que cooperar con los romanos. Así que Jesús es llevado a Anás en primer lugar. Y lo que sucede en casa de Anás no es un juicio. Es algo informal. Pero todos saben que es Anás quien quiere sacar a Jesús de circulación. Quizás el hecho de que Jesús había limpiado el templo lo había convertido en un enemigo personal de Anás. Jesús era un atentado contra sus finanzas corruptas.
Esta gente no está realmente preocupada por el aspecto espiritual de todo esto. Les preocupaba el dinero. Debemos decir que Jesús es juzgado 2 veces. Se le hace un juicio judío religioso porque fueron los fariseos y saduceos en contubernio con los sacerdotes quienes condenaron a Jesús y motivaron su crucifixión. Pero ellos no podían matar a nadie. Solo los romanos lo podían hacer. Así que el segundo juicio se lleva a cabo en una especie de corte romana. Es en ese juicio donde ellos deciden que Cristo sea muerto. Pero tenían que convencer a los romanos de que este Jesús había hecho cosas dignas de muerte. Este juicio se lleva a cabo bajo la dirección y autoridad de Poncio Pilato. Bien, el tiempo se nos ha terminado, pero le invito a buscar las respuestas a las preguntas claves que nos plantea el Evangelio de Juan, mientras nos movemos por los capítulos 19 a 20. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es la fe? ¿Y qué es la vida en estos pasajes? Se dará cuenta que hay tanto respuestas positivas como negativas a estas preguntas, especialmente en torno a la pregunta ¿qué es la fe? Y siempre busque respuestas a la pregunta ¿qué es la vida eterna? Porque lo que vemos aquí es el escenario arreglado y preparado para que la salvación que nos da la vida eterna por medio de la muerte de Cristo sea posible. Que Dios le bendiga mientras continúa por usted mismo analizando estos maravillosos capítulos del Evangelio de Juan. Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido en esta lección les sea de mucha ayuda. En nuestro próximo programa continuaremos con los estudios sobre el Evangelio según San Juan. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. No olvide solicitar los materiales que acompañan esta serie de estudios. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Hasta nuestra próxima clase.